Hola a todos y bienvenidos a una nueva entrega de nuestro curso de testing. Hoy aprenderemos a optimizar el rendimiento de nuestra batería de pruebas creando un test case base diferente que podrán heredar nuestras clases de pruebas unitarias. En vídeos anteriores de esta serie aprendimos que para usar PHP Unit nuestras clases de prueba deben heredar en última instancia de la clase TestCase del propio framework de PHP Unit. También dedicamos un vídeo a explicar las ventajas de tener una clase de TestCase base en la que centralizar la lógica para poder ser reutilizada desde diferentes pruebas. Y además comentamos que en lugar de que éste herede directamente del test case de PHP Unit, podía hacerlo del test case que ofrece Laravel para así aprovechar las utilidades específicas de testing de este framework. Vimos que el enfoque de esta jerarquía de herencias era particularmente útil en test de API. Por ejemplo, solo en esta prueba usamos los métodos de Laravel, acting as, postJSON o las aserciones assertOK y assertDatabaseHash. Sin embargo, debemos ser conscientes de que al heredar del test case de Laravel, estamos incurriendo en una ligera penalización en el tiempo de ejecución de nuestra clase de prueba, ya que cada test individual levanta y destruye la aplicación de Laravel por completo. Esto lo podríais comprobar vosotros mismos con Xdebug añadiendo un punto de parada dentro del método createApplication del test case de Laravel. Al ejecutar vuestra suite de test, veríais que Xdebug detendría el flujo en esta línea antes de cada método de test. Así pues, si nuestra clase de pruebas no necesita ninguna de las utilidades de Laravel, es una buena idea, especialmente en proyectos grandes, crear un test case base específico que herede directamente del test case de PHP Unit para poderlo utilizar desde clases de test que solo realizan pruebas unitarias. Si venimos al caso de uso de creación de producto que probamos en los dos últimos vídeos, nos daremos cuenta de que, siguiendo las buenas prácticas que recomiendan las arquitecturas limpias, este caso de uso no está acoplado a la infraestructura del proyecto. Es una clase que podría funcionar en cualquier otro framework de PHP, ya que únicamente contiene código PHP puro. Si echamos un vistazo a los namespaces, no encontraremos ninguna clase que pertenezca a Illuminate de Laravel, tan solo namespaces de clases de nuestras capas de dominio y de aplicación. Por esta razón, para la clase de prueba de este caso de uso, en lugar de heredar del test case que ya teníamos, vamos a crear uno nuevo. Lo haremos dentro de la carpeta test, utils, y vamos a llamar al nombre del fichero, por ejemplo, unit testcase.php, para que unit se relacione con las clases de prueba unitarias. Abrimos la etiqueta de PHP, declaramos los tipos estrictos, añadimos el namespace y empezamos a escribir abstract class unit testcase y vamos a hacer que herede de testcase. En este caso vamos a decirle que importamos la clase y que el test case será directamente el test case de PHP Unit. En esta clase, al igual que en el otro test case que ya teníamos, podremos ir añadiendo utilidades que queramos reutilizar desde diferentes clases de prueba. Por ahora vamos a añadir únicamente dos cosas. La primera va a ser un trait gracias al cual se podrán validar expectativas con Mockery. Este es Mockery PHP Unit Integration. No vamos a entrar en mucho detalle ahora de para qué sirve, porque en el próximo vídeo del canal lo explicaremos largo y tendido. Y la segunda será una instancia de Faker PHP con la que podremos generar datos falsos. Al estar desacoplados de Laravel, nos tocará añadirla manualmente en el método setup. Usaremos un snippet para el setup que tenemos, que a su vez llama al parent setup, y escribiremos $this faker igual a factory, vamos a elegir la clase perteneciente a la librería de Faker, create, y le pasamos como argumento el locale del español, para que así los datos que genere sean en español. Finalmente deberemos agregar la propiedad a la clase con protected faker, y ya lo tendríamos. Perfecto, de esta forma cualquier clase de prueba que herede de nuestro unit test case tendrá acceso inmediato a Faker con $this flechita Faker sin necesidad de configuración adicional. Regresemos ahora a nuestra clase de prueba
y vamos a indicarle que en lugar de usar nuestro test case base vinculado al test case de Laravel, usaremos el nuevo unit test case. Ejecutemos los métodos de prueba de la clase y observamos que todo funciona igual. Vamos a ejecutar varias veces las pruebas de la clase y vemos que tarda alrededor de 70-80 milisegundos. Vamos a dejarlo como estaba, heredando de test case, y vamos a comparar los resultados de la misma ejecución. Y vemos que en este caso la duración es bastante mayor y roza o supera los 250 milisegundos. Esto es más de 3 veces el tiempo que se tarda con Unit Test Case. Aunque esta diferencia puede considerarse desdeñable en proyectos menores, en proyectos grandes con miles de test unitarios podría ahorrar minutos de espera. Y como casi nunca sabemos cómo de grande y exitoso puede llegar a ser un proyecto, en Zattaka hemos adoptado el hábito de incluir 2 test cases base en todos nuestros proyectos. Esto nos permite que nuestras clases de prueba hereden de uno u otro según si requieren las herramientas de testing de Laravel o si son pruebas unitarias desacopladas de la infraestructura. Para agilizar la creación de clases de prueba, incluso hemos creado un snippet de VS Code que genera una plantilla que configura la herencia de Unit Test Case y asigna el grupo Unit a todos los tests de la clase. De este modo, si quisiéramos ejecutar de forma aislada todas las pruebas unitarias, podríamos hacerlo fácilmente usando el parámetro group, algo que ya explicamos en el vídeo sobre los diferentes modos de ejecución de PHP Unit. Con este último consejo concluimos el tutorial de hoy. Ya sabéis que lograr una batería de pruebas optimizada es clave para que se ejecuten con frecuencia y sean realmente útiles. Esperamos que el vídeo os haya sido de ayuda y podáis aplicar esta técnica en vuestros proyectos. Nos vemos en el próximo capítulo y hasta entonces, un fuerte abrazo.